Entonces, la meditación de esta tarde es sobre Juan 17, está basada en el capítulo 17 del Evangelio de Juan y la he titulado Jesús orando por nosotros. Esta reunión es una reunión de oración y bueno, no sé, obviamente yo creo que sí se han dado cuenta que las últimas meditaciones que hemos tenido durante este tiempo de oración han sido precisamente con el tema de la oración. Bueno, este pasaje de Juan 17 nos habla y nos enseña acerca de Jesús orando por sus discípulos. Lo voy a leer el pasaje, voy a leer no todo el capítulo 17, he escogido algunos versículos de los cuales o quiero, es mi deseo es que saquemos las enseñanzas que Jesús nos trae a través de este pasaje. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo conmigo en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. En estos versículos se nos narra precisamente la oración que Jesucristo hizo justo antes de ser entregado para ser crucificado. Si ustedes le dan una leída o un vistazo rápido a los capítulos que siguen, precisamente a partir desde el capítulo 18 de Juan, este que leímos es el capítulo 17, pero a partir del capítulo 18 se nos narra desde que Jesús es entregado y bueno, en los siguientes versículos, en los siguientes capítulos, perdón, se nos narra su crucifixión y su resurrección. Así que justo antes de que Jesús sea entregado, está orando con estas palabras a su Padre Celestial. Aquí vemos que Jesús está orando específicamente por los 12 apóstoles o los 12 discípulos que caminaron con él y que estuvieron de primera mano aprendiendo de él en sus palabras, en sus obras, y que eran precisamente esos 12 que él había escogido. Sin embargo, podemos ver más adelante en el versículo 20 que nosotros también como creyentes y como discípulos del Señor estamos incluidos en esa oración. Leemos en el versículo 20 que dice, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. O sea que tú y yo estamos incluidos en esta oración que el Señor Jesucristo hace por sus discípulos. Ahora, en el versículo 2, a partir del versículo 2, Jesús ora para que tengamos vida eterna en Él.
para que vivamos la vida eterna, para que la entendamos y la vivamos. Y en el versículo 3 que leímos, Jesucristo nos define qué es la vida eterna. En pocas palabras nos dice qué es la vida eterna. Dice el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Así que podemos decir que Jesucristo está orando no solamente por el tiempo futuro en el que después de que Él venga vamos a vivir y reinar con Él en la vida eterna, sino que Él está hablando de la vida eterna como una cuestión presente. El día de hoy, usted y yo, si somos creyentes, si has nacido de nuevo, usted está ya gozando de la vida eterna en Jesucristo. Porque lo que nos está diciendo Jesús es que la vida eterna consiste en conocer al Dios verdadero y en conocer a Jesucristo. Así que en este tiempo que precisamente estamos comenzando a conocerle y vamos a estar por toda la eternidad conociéndole, pero a partir de este momento en el que creemos y confiamos en Jesucristo y depositamos nuestra fe en Él, desde ese momento usted y yo estamos viviendo en la vida eterna. Y la oración de Jesucristo es que usted y yo podamos entenderlo y vivirlo. Es muy diferente vivir con la perspectiva de que desde el día de hoy estamos ya viviendo en la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la oración con la que, o la petición con la que comienza Jesús esta oración por sus discípulos. Más adelante, Jesús también lo vemos en varios de los versículos y esto es aquí muy importante que él enfatiza la unidad entre los creyentes. Él pide al Padre para que los creyentes sean uno, para que sus discípulos sean uno. Eh, Dijimos ya que Jesús está orando por sus discípulos, pero en uno de los versículos que leímos, él está siendo muy específico y él está diciendo que la oración que él está haciendo no es para los del mundo. Él está diciendo esto, esta oración la estoy haciendo por los míos, por los que tú me has dado, le dice al Padre. Y entonces leemos en los versículos 11, en el versículo 21, en el versículo 22 y en el versículo 23, que Jesús pide que los discípulos sean guardados en su nombre, pero para ser uno, para ser perfectos en unidad. Ahora, podríamos por un momento, si leemos esto, podríamos pensar, bueno, esto en realidad, la oración que Jesucristo hace en ese momento, en nuestros días, no se ha cumplido, porque lo que vemos entre los cristianos es que quizás la característica que menos hay es la unidad. Vemos tantas denominaciones, vemos tantas iglesias, vemos tantas, incluso nuestra iglesia local, vemos grupos de personas que no se conocen entre ellas y entonces decimos, pues entonces, ¿dónde está la unidad de la iglesia? Sin embargo, por lo que leemos tanto en este pasaje como en otros pasajes de la Escritura, es que debemos entender la unidad no como algo que nosotros como creyentes vamos a alcanzar por nuestro esfuerzo por ser unidos. Muchas veces entendemos esto como que debemos ser unidos y esforzarnos en ser unidos. Aunque esto no, digamos, no lo voy a negar, tenemos de alguna manera que buscar la unidad entre nosotros. Sin embargo, la unidad que está hablando Jesucristo aquí es una realidad que es precisamente una realidad no por nosotros, sino por lo que Él ha hecho. Cuando usted y yo nos identificamos con Jesucristo, venimos a ser uno juntamente con Él. Y entonces, si cada creyente es uno con Jesucristo, entonces la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo, es uno con Él. Si nos podemos identificar con Jesucristo, usted y yo, que nos identificamos con Él, somos uno. Entonces, creo que esta unidad de la que está hablando Jesús está fundamentada en la obra que Jesús hizo en la cruz. Y se puede corroborar porque si usted va a otras iglesias o usted va a otras partes del mundo, usted se va a poder identificar con los creyentes y va a poder ser uno con los creyentes. Usted va a poder sentirse en familia si usted va a una iglesia en la que se predica y se cree en Jesucristo. Entonces,
Entre todos los creyentes nos identificamos por eso y no por nuestra raza, no nos identificamos por nuestra nacionalidad, por nuestro trasfondo cultural, nuestro estatus económico o nuestra posición política. Lo que nos hace que seamos uno es Jesucristo, nuestra fe en Él y nuestro amor por Él. Más adelante, Jesús también ora para que nuestro gozo sea cumplido en Él. En Jesucristo, hermanos, lo tenemos todo. De Él depende nuestra identidad, nuestra seguridad, y en Él encontramos la satisfacción que necesitamos. Nuestro gozo será completo cuando esto sea una realidad de nuestra vida. En cambio, cuando comenzamos a buscar esas tres cosas en otras fuentes, en otras cosas que no son Jesucristo, viviremos siempre con esa necesidad o con la sensación de no estar completos. Y por eso vivimos a veces vidas angustiadas o nos sentimos tristes o nos sentimos inseguros. Pero en Jesucristo podemos hallar un gozo completo. Y por eso la petición del Señor es que para que nosotros lo podamos ver, para que nosotros lo podamos entender, pero sobre todo para que podamos vivir ese gozo y que no lo andemos buscando por otros lados. También Jesús ora para que seamos guardados del mal, para que seamos guardados del maligno. Dice lo que dice el versículo 15, dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno o que los libres del mal. Aquí Jesús está reconociendo que este mundo es contrario a Él, es contrario a Dios. Como hijos de Dios, en este mundo encontramos o libramos una batalla contra el pecado, contra Satanás, quienes tienen poder sobre las fuerzas de este mundo porque no se han sujetado a Dios. Jesús no pide en esta petición que Dios nos mantenga en una burbuja alejados del mal. Él sabe que tarde o temprano vamos a enfrentar los ataques de la tentación, los ataques del pecado de otros sobre nosotros o el poder del maligno sobre nosotros. Jesús pide entonces que nosotros seamos librados del mal y del poder del mal sobre nosotros. Jesús pide también, esta es otra de las peticiones que Jesús hace en este pasaje, que seamos santificados en la verdad de la palabra de Dios. Cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Jesucristo, su obra comienza en nuestra vida. Y esa obra tiene el propósito de echar fuera el pecado de nosotros, echar fuera al hombre viejo de nosotros y formar en nosotros el carácter de Jesucristo. O dicho de otra manera es formar en nosotros el fruto del Espíritu Santo. Pero es lo mismo, el carácter de Jesucristo y el fruto del Espíritu Santo, estamos hablando exactamente de lo mismo. Y este proceso lo llaman, los teólogos lo llaman el proceso de santificación. Desde el día en que usted confía en Jesucristo hasta su muerte, usted va a estar pasando por este proceso de santificación. Jesús nos habla aquí de la manera en que seremos santificados. Y nos dice que cuando la palabra de Dios entra en nosotros y nos transforma, entonces somos santificados en la verdad de la palabra. La palabra, por lo tanto, la palabra de Dios, por lo tanto, tiene el poder para hacerlo. Pero debemos estar dispuestos a ser lavados, a ser santificados en la palabra. Y debemos estar dispuestos a tener tiempo, a pasar el tiempo siendo expuestos a la palabra de Dios, ya sea leyéndola, ya sea meditándola, escuchándola, estudiándola, orándola, pero sobre todo obedeciendo la palabra de Dios. Y finalmente en el versículo 26 vemos que Jesús ora para que el amor del Padre permanezca en nosotros. Y les dice, yo les he dado a conocer quién eres, está hablando al Padre y le dice, y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Jesús está orando aquí para que el amor de Dios el Padre esté en nosotros o permanezca en nosotros. Yo creo que en esta vida no vamos a alcanzar a entender la magnitud, lo ancho, lo profundo del amor de Dios, que siendo sus enemigos,
nos dio a su Hijo para que muriera en lugar de nosotros, librándonos de la condenación que nosotros merecíamos por nuestro pecado. Pero fíjense lo que dice Romanos 8:32, que nos dice que el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y aquí vemos la prueba más grande de amor del Señor. Y si Él ha hecho esto, dice la pregunta final de este versículo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces en esto se muestra el amor del Señor, en que Él dio a su Hijo para que muriera por nosotros. Entonces la enseñanza práctica que vemos en esta oración de Jesucristo, que puede ser aplicada a nuestras vidas, es que podemos integrar las peticiones que el Señor Jesucristo hizo por nosotros a nuestra vida de oración. Es decir, debemos pedir que podamos entender y vivir la vida eterna tal como la define Jesús en el versículo 3, que nos dice que es conocer al Dios verdadero, al único Dios verdadero, y que conozcamos a Jesucristo. Y que desde hoy, como dijimos hace un momento, podamos entender y vivir la vida eterna. Por otro lado, debemos integrar a nuestras peticiones que podamos ser uno con Jesucristo, por supuesto, pero ser uno con los demás creyentes. También podemos seguir integrar esta petición en nuestra oración, es que nuestro gozo sea cumplido, que nuestro gozo sea completo en Jesucristo, que en Él estemos satisfechos, que solo Jesucristo sea la fuente de donde tomemos nuestra satisfacción, nuestra seguridad y nuestra identidad. Otra petición que debemos integrar es que seamos guardados del maligno al librar la batalla contra el pecado, al estar en este mundo, al enfrentar todo el mal, toda la batalla contra el pecado, ya sea nuestro, el de otros o del mismo Satanás sobre nosotros. También la otra petición es que seamos santificados en la palabra de Dios, que podamos realmente hacer un compromiso cada vez mayor para leer, meditar, estudiar y sobre todo para obedecer la palabra de Dios, para nuestro crecimiento como cristianos, para nuestra santificación. Y finalmente, que cada día conozcamos y entendamos más el amor del Padre y que este amor del Padre permanezca en nosotros. Entonces, estamos nuevamente, lo digo, estamos en una reunión de oración y creo que es bueno que cada día entendamos y aprendamos más acerca de la oración. Y creo que esta es una buena manera de que si usted, por ejemplo, en algún momento no sabe cómo orar, no sabe qué pedirle al Señor, porque muchas veces estamos 2 o 3 minutos orando y de repente ya no sabemos qué decirle al Señor. Yo creo que esta lista que usted puede ver en su pantalla puede ser una muy buena lista o una guía para que usted pueda orar delante del Señor. Pedirle que Él nos muestre la vida eterna, que nos dé unidad entre el cuerpo de Cristo, que nuestro gozo sea completo en Él, que seamos guardados del mal y del maligno, que seamos santificados en la verdad de su palabra y que el amor del Padre permanezca en nosotros. Así que le invito a que si usted quiere, tome nota de esto, si no, dígame, yo le puedo enviar las notas del mensaje del día de hoy o los puntos principales que en esta tarde hemos sacado de la palabra.